¿Qué tal? Muy buenas noches con cada uno de los presentes. Saludos con todos. Espero que lo próximo que vamos a estar estudiando pues les sea de mucha ayuda y así podamos nosotros desarrollar estrategias prácticas para este importante cultivo. Siempre como asesor me gusta mucho hacer hincapié o hacer mención sobre los puntos en que muchas veces son olvidados por parte de los agricultores. Entonces es fundamental lo que tiene que ver con las técnicas de cultivo, la actualización y por supuesto con este tipo de sesiones, este tipo de cursos nos ayudan mucho a tener un enfoque diferenciado. Lo mencionaba ayer, el día de ayer estaba hablando con unos agricultores sobre lo que tiene que ver con la economía, la rentabilidad del cultivo. Y yo siempre comento que el agricultor de avanzada, el agricultor que toma modelos actualizados, es ese que va a poder mantenerse a flote o es aquel que va a poder desarrollarse, va a poder generar, digamos, una generación también de relevo. Entonces, pues si usted tiene por allí a su hijo, a su primo que es más joven, por favor llámelo para que esté atento, porque es importante que nosotros a nivel de campo podamos generar la sostenibilidad, podamos generar lo que tiene que ver con los términos de rentabilidad, los términos de gestión. Siempre me gusta hablar de lo que es el Balance Scorecard. Voy a comenzar de una vez a soltar elementos que son claves para que nosotros podamos desarrollar un cultivo estratégico, un cultivo con un enfoque diferenciado y tiene que ver con que hay cuatro pilares. Presten atención allí, lo pueden copiar porque no está en los slides. Hay cuatro pilares en lo que es el manejo de un cultivo. Y en este caso estamos hablando del cultivo del cacao, que es, se le llama Balance Scorecard, que es uno, gestión de la satisfacción del cliente. Es decir, vamos a vender o vamos a producir para vender, para recibir un dividendo, para recibir un marco económico. Gestión de procesos internos, manejo agronómico, gestión del capital, rentabilidad, todo lo que es inversión, todo lo que se coloca en la mesa en cuanto a insumos, mano de obra, y lo que estamos haciendo hoy, presten mucha atención allí, que es gestión del talento humano, que es la capacitación continua. Es triste muchas veces escuchar a ciertos agricultores, incluso técnicos, que dicen que ya lo saben todo. El conocimiento es continuo y permanente. La actualización, pues, o la generación de conocimiento es permanente y más en este tiempo. En este tiempo, incluso yo tengo ya años haciendo ponencias, a veces reviso algunos slides, algunos PowerPoint y ya están desactualizados de hace apenas 3, 4 años atrás. Entonces es importante que nosotros podamos generar este tipo de actualización, este tipo de cursos y que ustedes puedan, por favor, estar allí atentos. En la parte final vamos a dejar un espacio para consultas. También ya en los próximos días vamos a tener lo que es el curso de manejo integrado del cultivo del cacao con 6 sesiones. Vamos a hablar todo lo referente a la introducción del manejo del cultivo, nutrición, fertilización, manejo integrado de plagas y enfermedades, el MIPE, el manejo de la poda, bioestimulación, uso de controladores biológicos, lo que es cosecha, post cosecha, comercio internacional y procesos de mejora agrícola. Pero ojo, todo bajo un enfoque netamente técnico, actualizado, buscando siempre generar, digamos, ese desarrollo que nos va a ayudar a ser más competitivos. Entonces, bien, es clave cuando se habla de cultivos del cacao en lo que es la concepción moderna, se entiende que se trata de la conformación de un sistema de producción que está caracterizado, allí presten mucha atención, por lo que es sucesión de cultivos intercalados, es decir, vamos a hacer asociación. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta una nutrición estratégica, no solamente del cacao, sino también del cultivo acompañante. También, como ustedes saben, el cacao lo podemos manejar con un sistema agroforestal. Por lo tanto, aprovechamos, digamos, el espacio, aprovechamos el suelo, pero siempre pensando en no afectar negativamente el ambiente. Hoy en día es clave para mercados internacionales la trazabilidad, la inocuidad. Entonces, el proceso del sistema productivo pasa por nosotros planificar cada área de gestión dentro
del espacio dentro de lo que es el terreno, para que así no cometamos ningún tipo de error que después va a costar incluso de que nuestro producto, no por un tema de volumen, no por un tema de rendimiento, sino por un tema de calidad, pueda verse afectado. Entonces, parte de lo que es nosotros entender la dinámica agroproductiva para ser más competitivos, necesitamos gestión, necesitamos planificación, necesitamos más conocimiento, necesitamos anticiparnos o conocer cómo el mercado se comporta. Sabemos de que hoy en día los mercados son muy volátiles en temas de precio, pero el Perú tiene una gran ventaja, no sé si hay seguramente conectados de otros países, seguramente sí. Escriban allí por favor en el chat si nos están viendo de otro país que no sea el Perú, pero el Perú tiene una gran ventaja que es la producción orgánica. Es decir, en Perú hay un background muy bueno, hay una gestión de conocimiento en orgánico, tanto en costa como en selva. Me refiero a cultivos en general para producción orgánica y el cacao no es la excepción. Entonces allí es el nicho en la cual de hecho vamos a estar hablando mañana sobre ese punto. Se puede sacar provecho para poder alcanzar, digamos, nuevos mercados, para poder impactar mejor con el precio, para poder generar, digamos, ese aire tan necesario en los mercados internacionales de sostener una marca país. Recuerden ustedes que cuando nosotros entramos a procesos de exportación, la marca país es muy importante. La marca país Perú, en cuanto a lo que es cacao, es muy sólida, internacionalmente hablando, y también en café, por supuesto. Entonces, nos referimos a que para poder sostener esa marca país orgánico, es fundamental lo que es la disminución de la carga de ingredientes activos para poder controlar plagas y enfermedades, todo lo que tiene que ver con el manejo del suelo, la fertilización orgánica, que también lo vamos a estar hablando, todo lo que se refiere a lo que es poder desarrollar estrategias diferenciadas que no dependan de moléculas, que no dependan de ingredientes activos. Vamos a ver acá en el chat. Buenas noches, saludos. Aquí nos saludan de Ucayali, nos saludan de Puerto Maldonado, nos saludan de San Martín. Para ver, no me escribe, para ver. Balance Scorecard. Ok, sí, acá lo escribieron. Muy bien, excelente. Perú, Perú, Perú. Nadie está para ver, no me escribe nadie que no esté fuera de Perú acá. Saludos, Pucallpa presente. Pucallpa, la tierra colorada. Yo he estado por allí, por Pucallpa. Ayacucho, Quillabamba, Moyobamba, Brian. Ok, perfecto, muy bien. Excelente. Entonces, mis estimados, presten mucha atención, por favor, presten mucha atención, que vamos a ver algo que quizás ustedes no lo habían visto bajo ese enfoque. Ustedes seguramente son agricultores ya que tienen años produciendo cacao o técnicos que tienen muchos años produciendo cacao, pero nosotros necesitamos conectar lo que es la fisiología con el ambiente, con la producción y por supuesto con lo que es la fertilización y la bioestimulación. Entonces, del brote a la flor de cacao, es decir, cómo se origina esa flor que dará vida al fruto. Como ustedes saben, presten mucha atención acá, por favor. Las hojas, las hojas son ese reservorio en el cual se almacenan las cargas. ¿Cuáles cargas? Las cargas referentes a los porcentajes o los miligramos sobre kilogramos de nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, microelementos. Entonces, dependiendo cuando entre el estímulo hacia lo que es la producción de yemas florales, dependiendo de si el efecto catalítico de las cargas de la demanda energética no deja que el cultivo, que la planta quede estresada, el árbol quede estresado, el número de yemas florales va a ser mayor. ¿Por qué? Porque la proporción de yemas florales va a responder a el almacenamiento de elementos que hay en hoja. Entonces, en la medida que yo pueda planificar anticipadamente la fertilización, la planta va a responder mejor al estímulo de cambio entre lo que es el brote, el desarrollo vegetativo, hacia el reproductivo. Entonces,
no solamente lo que es la producción de yemas, sino la calidad del polen, sino también lo que tiene que ver con el tubo polínico. Allí entra mucho la importancia del boro, del zinc, y luego, por supuesto, la importancia de la incorporación de elementos como el calcio, elementos como el azufre, y por supuesto que exista de antemano una alta carga de elementos como el potasio, para que así, cuando venga el momento de elongación, de desarrollo del fruto de la mazorca, se pueda generar todo lo concerniente a una correcta fecundación, pero más allá de ello, a un buen llenado, para posteriormente un buen peso. Entonces, necesitamos entender que no solamente se trata de fertilizar o aplicar un elemento al suelo, sino se trata de trabajar los factores limitantes del suelo para que así, independientemente de la proporción, cantidad de fertilizante o abonos orgánicos que apliquemos, la planta al momento de llegar a este punto de cambio de desarrollo vegetativo a reproductivo pueda responder muy bien en cuanto a la producción de yemas florales y que la flor tenga esa suficiente carga energética para que caiga o para que no se dé o para que lamentablemente pues no se produzca lo que es la fecundación. Y muchas veces no se produce fecundación correcta. ¿Por qué? Por falta de boro, por falta de zinc, por falta de microelementos. O hoy en día también algo que genera muchos problemas en la producción de cacao, de café y cultivo en general es el estrés. Cuando la planta está estresada, por un tema de temperaturas, por un tema de plagas, por un tema de hongos, por un tema de humedad relativa, ¿qué va a pasar independientemente que esté con una buena carga de elementos minerales? Va a generar aborto o el número de yemas florales va a ser más bajo. Entonces, a nosotros, es decir, el secreto o parte, digamos, de los términos productivos está en el número de mazorcas por árbol o por planta, número de mazorcas, número de frutos. Pero el número de frutos va a responder a la consecuente relación en que se desarrolla esa etapa fenológica y todo lo que allí está involucrado. Está involucrado nutrición, fertilización, está involucrado lo que es el ambiente, está involucrado la humedad o el agua, está involucrado lo que tiene que ver con cómo responde la variedad al medio. Entonces, si nosotros queremos producir un buen número de mazorcas, un buen número de frutos por árbol, necesitamos comprender la dinámica fisiológica, necesitamos conocer cómo el clima se comporta, necesitamos conocer la variedad, necesitamos hacer buenas podas y gestionar de manera correcta el manejo de plagas y enfermedades. Entonces, cuando nosotros vamos a desarrollar una plantación de cacao, presten mucha atención allí, muchas veces los entusiastas, los agricultores, muchas veces por un tema de que nos gana el ánimo y no la lógica, nos gana la emoción y no la racionalidad, terminamos desarrollando o estableciendo la plantación de manera equivocada. Ingeniero, ¿cómo de manera equivocada? Distanciamiento equivocado, sombramiento equivocado, mala selección del cultivo acompañante, de la sombra temporal, de la sombra permanente, y a la final, a lo que nosotros nos interesa, que es tener un número de mazorcas por árbol que nos garantice rentabilidad, va a ser muy bajo. ¿Y por qué es bajo? No entiendo. Si instalé la mejor variedad, por un tema de que independientemente de lo que tú fertilices o la variedad, la planta va a responder al entorno, va a responder a lo que la rodea en términos de temperatura y en términos de humedad relativa. Entonces, debemos de ser estratégicos en la planificación de cultivo para que así evitemos lo que es la ralentización de la multiplicación celular o del desarrollo de la planta y así nuestra inversión se vea impactada negativamente porque hemos tomado decisiones equivocadas desde el inicio. Entonces, si un proyecto agrícola, si un proyecto con cacao necesita del enfoque técnico, es al inicio.
pero lamentablemente buscamos el enfoque técnico o la asesoría cuando ya nos hemos equivocado, cuando ya hemos instalado las plantas. ¿Tiene corrección? Sí, hay maneras de corregir, pero ya tiene un costo añadido, es decir, ya estás pagando el derecho a piso, hablando criollo o hablando pues en jerga popular. Ahora, nosotros necesitamos entender la dinámica ecofisiológica del cultivo para revalorizar los términos del sombreamiento, los términos del distanciamiento, los términos de la variedad y los términos, ojo, de lo que es la instalación de la planta en campo definitivo, que también tiene que tener un protocolo de implementación. Y por allí yo estoy escribiendo algo, estoy haciendo una guía referente a lo que son los protocolos de instalación de plantas de frutales en campo definitivo, porque se cometen muchos errores. Entonces, nosotros debemos de saber que el cultivo, que la planta, la plantita recién instalada, necesita sombra, requiere de un buen drenaje y por supuesto que el medio que rodea la zona de las raíces tenga una buena carga de materia orgánica. No podemos pensar en medio kilogramo, un kilogramo, ojo, y no saber ni siquiera qué o cuál fuente de materia orgánica estamos instalando. Entonces, dentro de lo que es la planificación, requiere, presten atención acá, de nosotros hacer un croquis o un diagrama para levantar lo que es la información correspondiente al distanciamiento entre el esquema maderable o forestal, entre lo que son las plantas de cacao y el cultivo acompañante, que en este caso puede ser plátano o banano. Y de esa manera nosotros podemos presupuestar número de plantas de plátanos, número de plantas de cacao, número de plantas de especies forestales, dependiendo del distanciamiento. Es decir, debemos, y de hecho hoy, en la clase de hoy, voy a enfocarme en los errores. Debemos de enfocarnos en lo que estamos haciendo mal. Y lo que se hace mal porque lo damos por obvio. Cuando algo se da por obvio o se da por entendido, allí es donde radican los principales errores. ¿Por qué? Porque ya creemos que manejamos el tema, pero cuando no sabemos conectar las relaciones entre lo que es la sombra ideal del cultivo y el modelo que estamos nosotros desarrollando o lo que queremos desarrollar, pues allí es donde comienza a existir o comienzan a generarse golpes de realidad. Golpes de realidad. Grábense esa palabra. Un momento. Tomar acá. Entonces, mis estimados, miren ustedes cómo hay una interrelación entre el modelo y la producción aproximada. Hay una relación entre la sombra que yo estoy teniendo y los problemas que se pueden presentar allí. Por ejemplo, sombra excesiva. Va a haber exceso de humedad, va a haber menos flores, va a haber alta incidencia de enfermedades, hay un mayor riesgo de moniliasis, una sombra densa, mucha humedad. Ah, bueno, ingeniero, entonces nada de sombra, sombra baja. Ese sol intenso, ese calor intenso va a generar estrés hídrico, mayor temperatura y un rendimiento reducido. Entonces, la clave está en el equilibrio en la sombra media, una humedad adecuada. Eso me ayuda a una mejor sanidad conjuntamente con una buena fertilización. Entonces, presten atención acá. Yo como agricultor o como técnico, yo como agricultor o como técnico, necesito las consultas en la parte final, vamos a dar las consultas para la parte final, mis estimados. Yo necesito, presten atención, sincerar cuánto deseo producir. Ingeniero, pero ¿por qué? Yo quiero producir mucho, sí, pero es que la producción que vas a tener va a depender de tu nivel de esfuerzo. Miren acá la camarita. Este signo que estoy haciendo con la mano se refiere a dinero. El nivel de esfuerzo es el nivel de inversión. Es decir, dependiendo a lo que tú apuntales en cuanto a inversión, en cuanto a fertilización, en cuanto a poda, inversión en mano de obra, cuidados, vas a poder llegar a una muy buena producción. Si yo tengo el mejor material vegetativo, si yo tengo el mejor suelo, la mejor técnica de poda, pero
Si me descuido en el manejo integrado de plagas y enfermedades, puede ser que haya una reducción del rendimiento. Entonces, debo de definir con mi cliente, con el agricultor, con el hacendado, con el dueño de la finca, con el agroempresario, oye, ¿qué modelo quieres desarrollar? Yo, por ejemplo, en mis servicios de asesoría, yo cuando alguien requiere asesoría, yo les hago muchas preguntas porque necesito saber muy bien qué es lo que desea el cliente, el agricultor, el empresario. ¿Qué modelo quieres? ¿Tradicional o agroforestal? ¿Qué modelo quieres? ¿El intensivo o el tecnificado? ¿Cuál modelo quieres? ¿El orgánico o el organomineral o el convencional? ¿O quieres un sistema agroforestal moderno que integra cacao con árboles forestales y frutales, mejor conservación del suelo y agua, equilibrio entre producción y sostenibilidad y producción estable y rentable? Entonces, acá miren ustedes cómo nosotros podemos definir cuatro modelos diferenciados y en base a esos cuatro modelos diferenciados se desprende todo un manejo. Entonces, por eso nada está escrito en piedra. Puede ser que Lucho, allá en Quimbirí o Quimbirí, o en San Ramón, esté desarrollando un modelo tradicional, pero puede ser que Juan, allá en Quillabamba, esté desarrollando un modelo orgánico. Entonces, ¿será igual el enfoque? Por supuesto que no. O puede ser que yo esté desarrollando un modelo, un sistema agroforestal moderno en Pichari, en Pichanaki, y otro esté desarrollando un modelo intensivo o tecnificado por allá por Piura. De hecho, una vez me contactaron para un proyecto en la costa con cacao. No, no, a eso todavía lo están evaluando. Entonces, eso es por Jayanca, el Lambayeque. Jayanca, región Lambayeque. Ok, entonces lo que yo quiero mostrarle con este slide es que los modelos de manejo son diferenciados, es decir, no son una línea, son diferenciados. Entonces, de ahí se desprende el manejo. Y sobre todo el manejo va relacionado con qué? Con el nivel productivo, con la calidad y el mercado. Entonces, cuando uno hace un proyecto, tiene que ver, tener un estudio de mercado, un análisis de mercado, hacia dónde quieres vender, cuál es la producción, qué producción quieres tener, qué variedad, cuál número de plantas por hectárea, cuál es tu condición climática, cuáles son las temperaturas promedios, cuáles son las características del suelo, cuál es el factor limitante, cuál es el pH, cuál es la textura, cuántos, y después, bueno, hago el análisis de suelo, cuántas partes por millón tiene de fósforo, de potasio, cuánto porcentaje de materia orgánica. Y ahí voy generando la matriz de manejo. Entonces, cada país, miren ustedes, por ejemplo, en República Dominicana, también están apuntalando hacia un modelo orgánico. En Colombia, sistemas agroforestales modernos. En Perú, todo lo que es en los modelos también netamente orgánicos. En México, modelos intensivos tecnificados. En Brasil, también modelos intensivos tecnificados. Entonces, los modelos intensivos tecnificados se definen por una alta densidad de plantas, uso de riego y fertilización, podas y manejo fitosanitario y una mayor productividad por hectárea. Entonces, tenemos que mirar esto, ojo, mucho cuidado con esto, porque si ustedes son técnicos, son asesores, son profesores, facilitadores de escuelas de campo, necesitamos conocer el enfoque de la asociación, de la cooperativa, del agricultor para poder asesorarlo mejor. Yo no puedo asesorar a alguien que tenga un sistema agroforestal moderno con un modelo orgánico. No puedo llegar con alguien que tenga un modelo orgánico a asesorarlo como si fuera un modelo tradicional o agroforestal. No va a haber manera. Ahora bien, vamos por partes, ¿sí? Presten atención acá. Almo, yo les hablé de planificación y la importancia. Vamos a ver cómo anda todo por acá en el chat. Bueno, acá están todos mandando saludos. Saludos, gracias. Ok, bueno, saludos desde muchas partes del Perú. Yo me conozco todo el Perú excepto la región Loreto. Me conozco todas las regiones. Ok, vamos acá. Yo les hablé de planificación. Para nosotros planificar de manera correcta, necesitamos tener un orden. O sea, ¿cómo yo planifico si no sé cuál estructura hacer? Pues necesito planificar, ok, pero cuando nosotros tenemos un horario, cuando estamos en primaria, secundaria, en la universidad,
tenemos lunes, martes, miércoles, que hacemos en la mañana, que hacemos en la tarde, es decir, el orden, la cronología, el diagrama. Entonces, para nosotros poder planificar, necesitamos responder preguntas. Hoy en día estamos en el tiempo de la inteligencia artificial. ¿Y quiénes son los que manejan mejor la inteligencia artificial? Los que tienen el mejor programa, no, los que saben hacer las mejores preguntas. Hoy en día es muy importante saber hacer preguntas, porque si sabes hacer la mejor pregunta, tienes la mejor respuesta. Entonces, debemos de preguntarnos como agricultores o preguntarle al agricultor, si somos nosotros los asesores, ¿qué quieres alcanzar? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu capacidad para invertir? Es decir, ¿quieres algo sofisticado, algo medio, algo bajo? No, no, ingeniero, tengo muy poco ingreso, pues no puedo invertir mucho, apenas tengo una hectárea y no. Bueno, vamos a colocar este tipo de manejo. ¿Cuáles son tus procesos? ¿Qué debes hacer? ¿Tienes conocimiento de lo que es el cacao? No, más o menos, poco, cuando era niño. Entonces, ¿qué debes tener? ¿Cuáles son tus insumos? ¿Cuáles herramientas? ¿Qué tipo de suelos tienes? ¿Qué variedades vas a obtener? Es decir, a retroalimentar nuestros objetivos, nuestros indicadores, nuestras metas, para poder llegar a resultados valiosos a través de un plan de acción. Presten atención acá, oye, qué bueno sería hacer un curso de planificación de cultivos, porque eso es lo que hace falta. Es decir, hay mucho conocimiento, pero hay un desorden. Hoy en día, si hay un momento donde hay una lluvia de conocimiento, de ideas, es ahora, pero está desordenado. Entonces, es como una persona que tenga muchas ideas, pero no comienza ninguna. Y eso le pasa mucho al sector agro, a los agricultores y también los agrónomos, que les faltan herramientas de planificación. Entonces, presten atención acá, que yo pienso que este es el slide más importante. Este es el slide más importante porque hay muchas cosas que son sabidas, que las podemos investigar, pero esto ustedes no lo van a conseguir ni siquiera en la IA, lo van a conseguir. ¿Por qué? Porque esto es algo que lo manejan, lo manejan de modo cerrado los grandes fondos agroexportadores. Yo una vez trabajando en un fondo agroexportador, me gustó mucho este slide, porque de acá se desprende los costos, se desprende planificación, se desprende mantenimiento, se desprende lo que es la falta de gestión de conocimiento, evaluamos qué nos hace falta. Entonces, el agricultor tiene que llenar el cuadro de perspectivas. Ingeniero, no entiendo, no estoy entendiendo qué es esto. Presten atención acá. Es fácil. ¿Qué quieres obtener? Bueno, ingeniero, quiero obtener 1 tonelada, 1,5, 2 toneladas. Ok, ¿qué necesitas para producir eso? Fertilizante, manejo, inversión, mano de obra. ¿A quién le vas a vender? ¿Qué le vas a ofrecer a tu cliente? ¿Y cómo vas a hacer para poder ofrecer al cliente un producto de calidad? Y otro punto es, ¿qué debes tener? O sea, cómo te debes relacionar en el mercado, tanto de comercialización como de producción. Y por supuesto, la pregunta de cómo, dónde, cuándo y con qué medios vamos a producir. Entonces, nosotros muchas veces creemos que sabemos algo, pero cuando desmenuzamos cada punto, quedan aristas que nos falta por entender. Entonces, los procesos de mejora agrícola, en el caso del cacao, pueden ser lo que son relacionados con variedades, con prevención y control fitosanitario, con nutrición de la planta, con lo que es la injertación, con la irrigación, fertilización, con el cosecha y post cosecha, producción industrial, exportación e importación. Y estas variables, presten mucha atención, que están acá, cada una la vamos a meter acá. Es decir, vamos a analizar nutrición de la planta. Entonces, si yo analizo cada arista, cada variable, cada proceso, voy a tener costos, modelos, si tengo conocimiento o no, y así voy a poder mejorar mis técnicas de cultivo. Entonces, esto se habla, no sé si ustedes lo han visto de esta manera, se habla de un mapa estratégico de gestión de cultivo de cacao para poder tener lo que es el aspecto financiero, costos de mantenimiento por campaña, por año,
lo que es la gestión según las exigencias del cliente, trazabilidad e inocuidad, todo lo que tiene que ver con los procesos de medición de producción por planta, cuál va a ser la variable en la cual yo voy a evaluar si estoy produciendo suficiente o no. Y otro punto tiene que ver con mis capacidades. Y yo les felicito a ustedes los que están conectados, porque las capacidades siempre son necesarias mejorarlas. Es decir, no puedo, yo de hecho como ingeniero, como especialista, constantemente estoy estudiando. Todos los días leo, aunque sea 20 minutos, aunque sea 10 minutos, siempre me gusta estar constantemente estudiando. ¿Por qué? Porque no me puedo quedar con un conocimiento que va a desactualizarse. Todos los días se genera nuevo conocimiento. Entonces, la idea es poder desprender variables de proceso y trabajarlos en un cuadro de mando integral. Y así yo voy a darme cuenta lo que me falta por aprender, lo que me falta por poder sostener la base de gestión de mi cultivo. Entonces, un cultivo no era como nos lo enseñaron. Miren esa reflexión. Los suelos se han ido degradando, los mercados son más competitivos, producto del cambio climático, las plagas y enfermedades son más voraces. Hoy en día el sol está teniendo alta liberación de masa coronal, los fotones de luz están impactando más fuertemente la hoja, el cultivo se estresa más. Entonces, ¿será igual manejar un cultivo hoy en día, en el 2026, que en el año 70, en el año 80 o en los años 90? Por supuesto que no. Entonces, hoy en día es importante la bioestimulación, hoy en día es más importante las podas, hoy en día es más importante el sombreamiento, hoy en día es más importante la fertilización. ¿Por qué? Porque el suelo cada vez es más pobre. ¿Y por qué el suelo está pobre? Porque estamos fertilizando a ciegas. ¿Por qué fertilizamos a ciegas? Porque no tenemos el análisis de suelo. ¿Por qué no tenemos el análisis de suelo? Porque creemos que no es necesario. Y creemos que no es necesario porque no se nos ha enseñado por medio de escuelas de campo del nivel de impacto que tiene un plan de fertilización basado en un análisis de suelo. Es decir, el rendimiento se va por encima en un 10 o un 20%. Es decir, cuando yo fertilizo basándome en las características del suelo según los rangos limitantes, el rendimiento va a mejorar. Y por lo tanto, la inversión en el análisis de suelo, la interpretación, que son 300 soles, 400, 500 soles, los que están fuera de Perú, 100, 150, $200, cuando mucho, eso lo va a pagar el cultivo porque el rendimiento va a mejorar. O me voy a ahorrar en andar comprando productos para combatir hongos porque la planta va a producir fitoalexina, se va a poder defender mejor. Entonces, presten atención acá, por favor, porque esto es muy, pero muy, muy importante. Muy, sobre todo para los que ya tienen tiempo manejando el cultivo. Nosotros muchas veces necesitamos tener una forma de autoevaluarnos, una forma de revisarnos. Entonces, los procesos de mejora agrícola e indicadores de gestión en cacao son muchos. Material vegetal, suelo, nutrición, riego, sombra, poda, floración, cuajado, producción, sanidad, control de plagas, polinización, cosecha, post cosecha, mano de obra, costos, rentabilidad y sostenibilidad. Entonces, fíjense ustedes todo lo que hay que evaluar para nosotros mejorar la gestión de nuestro cultivo. Entonces, esto es, presten atención, esto es un sistema de mejora continua en el cultivo de cacao. Es decir, es un manejo orientado hacia que independientemente que yo tenga un buen nivel productivo, puedo cada vez mejorar más el rendimiento. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando con rangos metas valor, así se llama, rangos metas valor. Por ejemplo, vamos a verlo uno a uno. Material vegetal. Debo de tener plantas élites productivas. Eso lo voy a evaluar por porcentaje. Es decir, que las plantas tienen que tener un nivel productivo uniforme por encima del 95%. No es que voy a tener 10% de las plantas que produzcan 40 mazorcas y el otro 90 producen 10 mazorcas. Ando mal, no es el deber ser. Entonces tengo que tener una meta referencial, un rango valor que yo pueda evaluar. Otro punto es el área renovada. Es decir, ¿cuánto estoy renovando cada año? No, ingeniero, la última vez que renovamos fue hace 5 años. Imagínense ustedes, tenemos que renovar al menos un 5% de la finca, del fondo, del rancho, como le llaman los mexicanos, para poder mantenernos
en lo que es un rendimiento meta élite y así reponer, así verificar y así mantener el cultivo y hacer aprovechamiento del año. ¿Cuánto es la mortalidad de plantas? Debe de ser menor al 3%, ¿no, ingeniero? Al 20%. Eso incide en el bolsillo, incide en el rendimiento, en la rentabilidad y por eso el negocio se hace muy cuesta arriba porque no sabemos conectar las variables de medición con el resultado. Tenemos que conectar variables de medición con el resultado. Pero ojo, no evaluar el resultado cuando ya cosechamos, cuando ya vendemos, no. Tenemos que evaluar el resultado en la línea del tiempo de producción para así mejorarlo y no llegar a un resultado negativo o un resultado no deseado. Otro punto, por ejemplo, materia orgánica en el suelo, porcentaje tiene que estar entre 3 y 5%. Ingeniero, la tengo en 2. Bueno, tienes que aplicar materia orgánica, 10, 15 toneladas, 20 toneladas, y ver según la fuente del material orgánico, según el aporte de carbono orgánico, las mejoras que estás teniendo en ese suelo. El pH entre 5,8 a 6,8, no, ingeniero, lo tengo en 4, 4,5, hay que encalar. ¿Cuánto encalo? Como Pedrito de al lado, no, tienes que hacer los cálculos analíticos. ¿Y cómo lo hago? Yo mejoro pH midiendo pH objetivo menos pH actual por el factor de la textura del suelo, que es 2. Esto me da, por ejemplo, me puede salir 500 kilogramos, me puede salir 1 tonelada, 1,2 toneladas, 0,800 kilogramos. Entonces, la aplicación de materia orgánica y la aplicación de cal agrícola va a depender del pH en el caso de la cal agrícola y la materia orgánica va a depender de qué? Del porcentaje que tenemos. Tenemos que comenzar a ser más analíticos y menos empíricos. La densidad aparente del suelo, eso tiene que ver con la textura, el espacio poroso. Lo que tiene que ver con, recuerden ustedes que el peso de un suelo por un metro cúbico, allí nos da lo que es pesos de, por ejemplo, 1,1, 1,3, 1,4 toneladas por metro cúbico. Y eso tiene que ver con el espacio ocupado por el aire, el espacio ocupado por el agua, lo que es el transporte del agua en el suelo, el bulbo de mojado, que configura los niveles de disponibilidad de agua para las raíces. Entonces, todo esto nos lleva a qué? Todo esto nos lleva a un resultado en términos de absorción de elementos y en términos de plantas más sanas. Apenas lo que hemos estado viendo, esas variables, esas primeras 6 variables que hemos visto. Ahora, las variables de nutrición. Cumplimiento del programa nutricional, porcentaje. Es decir, tenemos que tener una planificación de bioestimulación, una planificación de lo que es el aporte de la materia orgánica, del mulching, lo que tiene que ver incluso con, ¿por qué no?, a colocar lo que es el agrícola para incrementar los términos del porcentaje de humedad, lo que tiene que ver con el índice de suficiencia foliar, que tiene que estar entre 90 a 100%, la uniformidad de riego, si estamos haciendo riego, la cobertura de sombra, los porcentajes, los árboles de sombra, el número por hectárea que podemos tener, árboles podados, frecuencia de poda, cada cuánto tiempo vamos a podar por año, al menos unas 2 veces, la altura del árbol, entre 3 y 4 metros, es decir, todo esto, estas variables que están allí, ustedes tienen que verificarlas y tienen que estar en ese rango. Porque si está fuera del rango, por debajo o por arriba, quiere decir que eso va a incidir en el resultado. Eso va a incidir en el resultado y por ende, ¿cuál es el resultado? Rentabilidad. No, no. Ingeniero, el cultivo no es nada rentable, pero no es rentable, no es rentable porque no estás haciendo el trabajo. Recuerden ustedes que todo trabajo, o digamos, toda labor necesita esfuerzo para ver los frutos. De igual manera, en la agricultura es así. Por ejemplo, miren acá, floración, flores por árbol. ¿Cuánto tenemos que tener? Cuajado efectivo, porcentaje entre un 10 y un 20%. Mazorcas por árbol, de 40 a 70. No, tengo nada más 10, 15 o 20. No, está muy por debajo. Producción por árbol, en kilogramos, de 2,5 a 4. No, ingeniero, llego apenas ni a 1. Entonces, ¿qué está pasando con la fertilización? ¿Qué está pasando con tu producción de flores? ¿Qué está pasando con la humedad en tu suelo? ¿Qué está pasando con las podas? Entonces, tenemos que alinear, presten atención. Yo lo que les estoy mostrando esto para que ustedes puedan alinear el resultado, lo que están midiendo, con algo que no se está haciendo bien. Es un checklist y luego que nosotros entendemos cómo, por ejemplo,
controlar moniliasis, cómo controlar fitóctora, cómo controlar escoba de bruja. Eso es importante saberlo, por supuesto que sí. Ok, pero ¿cómo yo puedo evaluar la aplicación que estoy haciendo? O sea, ¿cómo yo puedo tener una línea base de entender que realmente mi manejo integrado de plagas y enfermedades está siendo eficiente? A través de una meta referencial. ¿Cómo yo puedo entender que mi proceso de gestión de cosecha está siendo eficiente? El indicador, por ejemplo, frutos sobre maduros menor al 3%. Eficiencia de cosecha en kilogramos por jornal. Es decir, cuánto me está costando producir o cuánto me está costando cosechar en términos de jornales. Es decir, alinear el pago del jornal con el rendimiento de ese cosechador, el intervalo entre cosechas, el índice de fermentación ya para el tema del post cosecha, la humedad final del grano, ¿cuánto puede ser? 6,5, 7,5%, peso de 100 granos, 120, 160 gramos, rendimiento de grano por cáscara en porcentaje del 35-42%. Entonces, con todas estas variables, yo me voy a asegurar de tener una correcta producción. Entonces, si usted es asesor de una cooperativa, de una asociación, de un grupo de agricultores, necesitamos, en términos de extensión rural, en términos de capacitación, comenzar a trabajar con indicadores de gestión y procesos de mejora. Por ejemplo, presten atención acá. Calidad. Yo quiero vender mi producto a mercados selectos. Ok, pero no estoy gestionando calidad. Porcentaje de granos defectuosos, porcentaje de granos violetas, porcentaje de granos planos, porcentaje de contenido de grasa, porcentaje de proteína. Esto me alinea para yo poder cada campaña, cada año, trabajar una línea base. Otro punto importantísimo hoy en día son la evaluación de la sostenibilidad. ¿Cuánto es la huella hídrica del cultivo? ¿Cuántos metros cúbicos por cada tonelada estamos gastando de agua? ¿Cuánto es la erosión del suelo? ¿Cuántas toneladas por hectárea año? ¿Cuánto es la biomasa acumulada? Esto es sostenibilidad y es muy importante para los mercados europeos. Rentabilidad, margen bruto, relación beneficio-costo, la utilidad neta. Estoy llevando costos, estoy llevando registros, estoy guardando las facturas, las boletas, costos de producción, cuánto me está costando producir un kilogramo. Un kilogramo de cacao, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta fertilización? $500, $1000, $2000, 2500. ¿Cuánto me cuesta el programa de sanidad? 200, 300, 500, $800. ¿Por dónde ando? Entonces, es fundamental nosotros entender la dinámica de los procesos en el impacto del resultado del cultivo. ¿Por qué? Porque es fácil, ojo, yo le estoy mostrando esto y comencé por acá, porque quizás hoy en día, como ustedes saben, yo puedo entrar a Google, puedo colocar qué es bueno para controlar monilias. Y tengo el resultado. ¿Qué es bueno para fertilizar el cacao? Bueno, puede ser que me dé por allí un número que no sea, pero me responde, ¿no? El Google o la inteligencia artificial me responde. Ok, pero ¿cómo yo puedo evaluar? Presten atención que eso es importante. ¿Cómo yo puedo evaluar eso que me está dando esa herramienta? Con indicadores de gestión y procesos de mejora. Es decir, tengo que tener, es como el estudiante que va a la escuela, va a la secundaria, va a la universidad. Tiene que ser evaluado para poder probar que realmente ha aprendido algo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos obtener un mejor resultado a partir de lo que estamos haciendo? Midiendo. Edward Deming, el padre de la calidad, dice que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, si yo quiero hacer auditorías, revisiones, si yo soy asesor, si usted es asesor o si usted contrata un asesor y el asesor va solamente a tomar fotos y a mirar y a decir lo que está mal, es un mal asesor. Es decir, un asesor tiene que darte variables, tiene que hacerte preguntas. Mira, ¿cuánto es tu producción? ¿Cuánto es tu porcentaje de infestación de moniliasis? No, yo eso ni lo pido. ¿Cómo está tu porcentaje de materia orgánica del suelo? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuándo fue la última vez que aplicaste microorganismos?
¿Cuándo fue la última vez que aplicaste bioestimulante? ¿Cuánto fue la última vez que aplicaste un azufre? ¿O cuánto fue la última vez que aplicaste cobre? ¿Cuántas mazorcas estás teniendo por árbol? ¿Cuánto es tu nivel de mortalidad de planta? ¿Sabes lo que es la relación beneficio-costo? Entonces, esto nos va a ayudar a poder leer a nuestro agricultor o a los agricultores, a la asociación que estamos evaluando, si están en un nivel deficiente, si están en un nivel aceptable o si están en un nivel excelente, de acuerdo a su... No, ingeniero, de todo lo que me está preguntando, solamente le tengo dos respuestas. ¿Cuál? Que la producción son 800 kilogramos y la fermentación, bueno, por ahí vino un ingeniero y me dijo que está en 75. Ok, entonces con lo demás, ahí es la chamba del extensionista, del asesor. O sea, muchos agrónomos están sin trabajo, pero no hay mucho trabajo. Lo que es que no sabemos qué es lo que hace falta. Hay mucho por hacer, hay mucho por evaluar, hay mucho por medir, hay mucho por recomendar, hay mucho por cambiar. Entonces, estas herramientas de indicadores clave de gestión nos ayuda a qué? Nos ayuda a aterrizar la planificación sobre lo que está desarrollándose en el campo. Es decir, nos lleva a lo práctico. Hay muchos agrónomos, técnicos que están... Una persona que esté divorciada de la tía no va a tener de dónde echar mano para poder jalar o para poder generar una idea novedosa. Entonces, presten atención acá. Ojo, a mí siempre, y de hecho, siempre en los cursos me preguntan, ingeniero, ¿qué es bueno para escoba de bruja? Ingeniero, ¿qué es bueno para monilla? Ingeniero, ¿qué es bueno para controlar esta plaga? Ok. Independientemente, presten atención acá, por favor, y grábenselo para toda su vida. Independientemente de la plaga, de la enfermedad, nosotros tenemos que entender que hoy en día no se corrige o no se combate una población de plaga o no se combate una enfermedad con una sola práctica. Es decir, ya eso de que anda a la tienda y compra un producto y aplícalo y ya no hay problema, ya eso tenemos que olvidarlo. Hoy en día es fundamental lo que es un manejo integrado, control cultural, control biológico, control etológico y, como última opción, el control químico. ¿Y por qué el control químico siempre lo tomamos en cuenta cuando debe ser el último? Porque no hacemos los monitoreos a tiempo y porque en las escuelas de campo no se nos enseña la importancia de, o no se nos enseña el umbral o conocer el umbral de nivel de daño económico. Es decir, una plaga, una enfermedad para poder nosotros utilizar un producto químico es porque está en el umbral de daño económico. Ingeniero, ¿y qué es eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se mide? Les invito a que participen en nuestra especialización, que ahí en el control de plagas y enfermedades le va a estar colocando una fórmula que a través del monitoreo vamos a obtener lo que es el umbral de daño económico o el nivel de daño económico o la unidad de daño económico para así saber si necesitamos inmediatamente hacer control químico. Pero si nosotros hacemos monitoreos, vamos a poder evitar aplicar ingredientes activos. ¿Por qué? Porque estamos atacando la plaga, la enfermedad, antes que ocurra una alta presión sobre el cultivo. Ok, ¿y por qué no hacemos los monitoreos? Uno, creemos que no es necesario. Dos, presten atención acá, el diagnóstico, no sabemos cómo evaluar los niveles de daño, no sabemos el ciclo de vida de la plaga, no sabemos cuál es la dinámica poblacional y cómo la población de plaga se incrementa cuando el clima es propicio, cuando hay cambios bruscos de temperatura, no conocemos cuáles son los enemigos naturales para controlar a esa plaga. Entonces es fundamental echar mano de las herramientas que nos ayudan a ser más específicos, no sobre el control de plagas, sino sobre cada plaga. Es decir, necesitamos especificidad. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una enfermedad
¿Cuál es el diagnóstico de esa enfermedad? ¿Cuál es el daño de esa enfermedad? ¿Cuál es el ciclo de vida de esa enfermedad? ¿Cuál es la dinámica poblacional de esa enfermedad? ¿Cuáles son los enemigos naturales de esa plaga o cómo nosotros podemos controlar de manera orgánica? ¿O qué aplicaciones podemos hacer de bioprotectantes? ¿Y cómo voy a hacer el monitoreo? ¿Cuál es la frecuencia de monitoreo? Entonces, a través de ese plan de gestión, vamos a poder realizar de una manera más precisa nuestros controles. Y eso nos lleva a qué? Reducir la huella del ingrediente activo, a tomar mejores decisiones y, por supuesto, elevar los rendimientos. Entonces, en términos generales, a mí siempre me gusta evaluar qué anda mal, luego ver cómo lo mejoro y luego ver todo el panorama. Porque puede ser que yo mejore algo, puede ser que yo controle algo, pero después otra variable que no he hecho ajuste porque anda bien, comienza a malograrse. Es como un vehículo, como un auto, ¿no? Puede ser que de repente tenga una falla de freno, puede ser que tenga un momento una falla en el embrague, o puede ser una llanta que pierda el aire. Entonces hay que estar constantemente atento a todas las variables. Y en cada punto de acción puede haber un error humano. Por ejemplo, selección del terreno. Elegir suelos profundos, bien drenados, fértiles, con sombra y protección contra viento. Preparación del terreno, limpieza, lo que es la chapa y la elaboración de drenaje si es necesario. La obtención de las plantas, usar semillas de árboles seleccionados o clones de alto rendimiento. La siembra, un distanciamiento recomendable de 3x3 o 3x2.5 según la variedad del sistema de sombra. El manejo de sombra, establecer árboles de sombra temporal y permanente para proteger el cultivo. El mantenimiento, podas, control de maleza, fertilización, control de plagas y enfermedades, manejo y clima, en floración, aparecen flores en el tronco y ramas, y por supuesto, la floración es una medida para saber qué tanto estoy haciendo bien las cosas, porque si aparece un número de flores muy bajo es porque algo está sucediendo, sobre todo a nivel de clima y de fertilización. Cosecha, cosechar cuando los frutos están maduros, cuando cambian de color, cortar con tijera o machete, hacer la desinfección, en fermentación lo que es secado y almacenamiento adecuado para obtener granos de calidad. Ahí lo vamos a estar viendo mañana con más detalle, lo que es el beneficiado. Y trabajar con calendario, un diagrama. Es decir, todas estas labores, yo les invito a ustedes como agricultores, como técnicos, a través de las escuelas de campo, fomentar la calendarización de labores. Es decir, cuándo la planta, en qué mes, en qué semana van a ocurrir cambios fisiológicos, se van a dar cambios de desarrollo y en qué momento yo voy a comenzar a hacer podas, voy a aplicar el abono, voy a aplicar el fertilizante, primera fertilización, segunda fertilización, tercera fertilización, cuando yo voy a estar haciendo las diferentes labores, porque eso me ayuda a programar, a presupuestar y a planificar mejor. Y otro punto es que si yo quiero evaluar qué puede estar pasando, qué está sucediendo en mi cultivo, tengo que saber cuál es su requerimiento climático. Y sabemos que el clima está presentando alta variabilidad. 22 como mínima, 30 como máxima. Si está por encima de 30, ¿qué pasa? Hay alta fosforilación, alto consumo de nitrógeno. Debajo de 22, ¿qué sucede? Se ralentiza el desarrollo radicular, por ende la absorción de elementos minerales disminuye. Entonces tengo que estar atento a lo que está sucediendo en mi campo. Otro punto tiene que ver con lo que son las podas, lo que tiene que ver con evitar que el árbol crezca por encima de los 4, de la planta, el árbol crezca por encima de los 4 metros. Es fundamental guiarme por estos estándares de gestión y no salirme de esos estándares, porque si me salgo de esos estándares, ¿qué va a pasar? El resultado no va a ser satisfactorio. Otro punto, presten atención acá, tiene que ver con conocer el comportamiento de mi variedad. Es decir, cómo se comporta el C51 en mi zona, cómo se comporta el que tengo en mi zona. Porque recuerden que la célula vegetal cambia mucho dependiendo del estímulo ambiental y por supuesto dependiendo la fertilización. Si tengo el chucho, si tengo o cualquier material, cómo está respondiendo en mi zona, cómo es el desarrollo, cómo madura, cómo florece. Es decir, entender bien el material que yo tengo.
Aprender a leerlo es fundamental, esa relación. El manejo del cultivo, controlar malezas, el riego o digamos el comportamiento de la humedad, el bulbo mojado, hacer calicatas, saber el comportamiento, digamos, de los materiales, las plagas y enfermedades comunes y la fertilización. ¿Cuántos gramos vamos a fertilizar de nitrógeno o unidades de nitrógeno, unidades de fósforo, unidades de potasio por cada año? En el primer año 100 gramos de nitrógeno, en el segundo 200, en el tercero 300, en el cuarto 400. ¿Cuánto de fósforo, cuánto de potasio? Ojo, presten atención acá. Presten mucha atención acá. Hay dos maneras en que yo puedo fertilizar un cultivo. En este caso estamos hablando de cacao. Presten atención. Yo puedo fertilizar, para yo fertilizar bien, necesito lo que se llama fórmula de abonamiento. ¿Qué es la fórmula de abonamiento? Es las unidades que requiere un cultivo para poder suplir el nivel de extracción que va a hacer en la producción de biomasa, ramas, hojas, raíces y frutos. Y eso depende de la edad y depende de el rendimiento meta esperado. Es decir, dependiendo de lo que tú quieres producir, la cantidad de fertilizante va a ser mayor o menor, dependiendo de la edad del cultivo, la fertilización va a ser mayor y menor, pero dependiendo del tipo de suelo, en el aporte de partes por millón que está en el suelo, la fertilización va a ser mayor o menor. Entonces, yo tengo, presten atención acá, y mañana vamos a ver un ejemplo. Yo tengo, les invito para mañana, yo necesito saber muy bien lo que está en el suelo para evitar los antagonismos o los bloqueos por exceso. Ingeniero, no sé qué está pasando con mi cultivo porque fertilicé, apliqué de hecho más de lo que el ingeniero me dijo, pero no veo el resultado, pero es porque está generando en la solución del suelo un bloqueo. Y ese bloqueo, ¿por qué se da? Porque en la constante dieléctrica del suelo, entre lo que son cationes y aniones, está sucediendo quizás que, pues, las cargas positivas se están perdiendo hacia los perfiles bajos porque no aplicaste suficiente materia orgánica. Recuerda que la materia orgánica aporta cargas negativas o porque quizás el exceso de magnesio o el exceso de potasio está generando antagonismo entre esos elementos o el resto de antagonismos que suceden a nivel de suelo. Entonces, ojo, esta formulita que está acá puede ser que funcione muy bien para un tipo de suelo, pero puede ser que para otros no. Entonces, yo puedo fertilizar basado en el aporte del suelo, en las características del suelo, interpretando un análisis del suelo, o yo puedo fertilizar utilizando una recomendación estándar. Las recomendaciones estándar son peligrosas. ¿Por qué son peligrosas? Porque no consideran mi tipo de suelo. Entonces, muchas veces me llevan a qué? A sobresalinizar, me llevan a eliminar los microorganismos del suelo porque estoy aplicando exceso de sales cuando mi suelo tiene suficiente potasio o tiene suficiente nitrógeno o tiene suficiente fósforo, pero yo estoy aplicando porque estoy fertilizando a ciegas y eso es un grave error. Entonces, ¿por qué es un grave error? Porque el, los factores existen una multiplicidad de factores que inciden en la absorción de los nutrientes. Y no solamente son del suelo, son de la planta, son del ambiente y propios del manejo agronómico. Por ejemplo, potasio en exceso incide en la absorción de magnesio y boro, fósforo en exceso incide en la absorción de zinc y cobre, lo que tiene que ver con un exceso de compactación incide en la absorción de fósforo y potasio. Un pH extremadamente ácido no corregido incide en la absorción de fósforo, de molibdeno, de boro. Si hay restricción hídrica, eso me afecta la absorción de los diversos elementos. Si la materia orgánica está baja, me incide en la absorción de boro. Es decir, debo de entender que si yo quiero apuntalar a buenos rendimientos, necesito conectar lo que está en el suelo con esa bomba que es las raíces
para que además las raíces tengan una suficiente capacidad exploratoria en el perfil del suelo y que la resistencia mecánica producto de la compactación no le gane. Ingeniero, estoy fertilizando bien, pero no encuentro resultado. Ah, pero es que hay compactación, no hay suficiente oxígeno. El agua no está infiltrando bien. Entonces debo de entender esas variables, porque esas variables pueden ser incluso de acción directa o de acción indirecta. Puede ser que mi cultivo de cacao se esté viendo afectado en floración por temperaturas, o puede ser por radiación solar, o puede ser por falta de minerales. Es decir, cada proceso afectado no responde a una sola variable, sino a múltiples variables. Y yo le estoy dando todo esto para que nosotros podamos comenzar a pensar como agricultores, como agrónomos, fuera de la caja. Es decir, no dejarnos guiar por cada ítem o cada variable y ver en qué consiste. No, tenemos que entender la interacción. Es decir, se nos ha enseñado agronómicamente a evaluar, a trabajar procesos de manera separada, pero ellos no están separados, están interactuando. La fotosíntesis está viendo, incide o se afecta mucho por la cantidad de agua que hay en el suelo, incide mucho por la carga fotónica, por la temperatura, por la longitud del día, por la radiación solar. La absorción de minerales no depende solamente de la cantidad de minerales que hay en el suelo, depende del espacio poroso, del aire, del agua, de la temperatura, incide mucho la radiación solar. Entonces, esto me ayuda a mí a poder leer mejor los procesos. Y hey, ¿para qué eso es importante, ingeniero? Para las recomendaciones. Para las recomendaciones. ¿Recomendaciones de qué? ¿Hay exceso de radiación? Aplica bioestimulante. ¿Hay exceso de agua en el suelo? Drenajes. ¿Hay falta de agua en el suelo? Mulching, hidrogel. ¿Hay compactación? Tienes que descompactar, tienes que aplicar materia orgánica. ¿Falta minerales en el suelo? Tienes que fertilizar por etapa fenológica o según la condición del clima lo permita. ¿Hay exceso de minerales en el suelo? Tienes que reducir la aplicación de algunos elementos que tienen exceso. ¿Cómo yo sé que un elemento está en exceso? A través de un análisis de tejido foliar. ¿Cuánto cuesta un análisis de tejido foliar? 300 soles. Lo puedo hacer una vez por campaña también. ¿Para qué? Para hacer una corrección y preparar el cultivo previo a entrada a floración, para que cuando venga el efecto catalítico de la carga de elementos minerales, ya el cultivo esté con esos elementos almacenados en hoja. Entonces, los términos de espaciamiento es importante porque incide en la temperatura interna del campo. Los términos de la poda inciden en lo que es rejuvenecimiento, incide en lo que es mantenimiento, incide en lo que es producción, floración, facilita cosecha. Los términos del riego o los términos de la humedad incide en poder evitar el estrés hídrico. Los términos de la cosecha inciden incluso en la sanidad del cultivo para evitar lo que es munilia. Y los términos de los post cosechas configuran lo que es calidad de grano. Entonces, hay muchas consideraciones que tenemos que tener en cuenta para tener una producción esperada alta, un buen rendimiento promedio por encima de la tonelada. Por encima de la tonelada. Tenemos que apuntalar hacia eso. Entonces, independientemente que existe una historia en este cultivo, necesitamos pasar hacia lo que son los sistemas tecnificados. Sabemos todo lo concerniente que hay de historia en lo que es el cultivo del cacao en Ecuador, en Perú, en México, pero es el momento de reafirmar que nuestros suelos, que estos suelos son o pueden ser altamente productivos siempre y cuando nosotros entendamos o cambiemos el chip de la revolución verde. Ingeniero, ¿qué es eso, revolución verde? Bueno, cuando se nos enseñó que todo era químico, todo era utilización de ingredientes activos, pero sabemos de que eso no es sostenible en el tiempo y por eso muchos suelos están tan degradados. Entonces, es el tiempo de poder revalorizar la historia
llevando hacia los mercados internacionales productos más sanos, productos de mayor calidad y, ¿por qué no? Lo orgánico se apuntala hacia ser el marco diferenciador del Perú hacia los mercados internacionales, hacia los mercados extranjeros. Como ustedes saben, pues el cacao se cree que se originó en la selva amazónica, específicamente en la zona del sur del Ecuador, frontera con Perú. Pues las culturas olmecas, mayas y aztecas fueron las primeras en cultivar y utilizar el cacao, especialmente en rituales y ceremonias. Es decir, ellos fueron los que comenzaron con este tipo, digamos, de poder preparar lo que es la bebida. Los españoles le agregaron la leche, lo llevaron a Europa y bueno, de allí se comenzó a difuminar todo lo que fue la importancia de este grano. Ok, ahora bien, como todo, nosotros tenemos que ver si en nuestra región, si en la región donde estamos, eh, puede ser más factible o menos factible producir cacao. Sabemos que en el Perú, lo que es la región Cusco, San Martín, Amazonas, Piura, Ayacucho, Junín, son pues las que tienen mayor porcentaje de producción a nivel nacional. Y sabemos que África pues tiene o representa el área geográfica con mayor producción de cacao. Y en la América del Sur, especialmente Brasil y Ecuador, además de Perú, también en Colombia, en Venezuela, pero se tienen ahí producciones bastante significativas de lo que es el cacao. Ahora bien, necesitamos, necesitamos, para poder desarrollar de manera estratégica este cultivo, lo que estamos haciendo hoy, que es gestión del conocimiento, y también, por supuesto, evaluación en términos de la rentabilidad y también en términos del impacto ambiental. Eh, Hace días atrás estaba hablando con un agricultor que instaló unas plantas de café. Me dice, no, ingeniero, yo no sabía que necesitaba sombra y deforesté 2, 3 hectáreas. Esos son errores, ¿no? Se genera un impacto ambiental negativo cuando hacemos eso. Eh, Evaluando, analizando el cacao peruano, hay 10 regiones productoras por excelencia, 90.000 familias cacaoteras, 136.000 hectáreas de cacao aproximadamente, o quizás más, 77.000 toneladas métricas de producción de cacao, ya pues, y por supuesto esto tiene que ser más, 7.5 millones de jornales, imagínense ustedes cómo impacta la economía rural, 234 millones de soles en exportación de cacao, ya esto tiene que ser más también, esto es la última información actual, digamos, en términos legales, en términos públicos, 90% del cacao se exporta y el 2%, el Perú representa el segundo productor mundial de cacao orgánico. Oye, es algo muy, pero muy representativo, muy importante. Entonces, lo que nosotros estuvimos evaluando desde el punto de vista de los indicadores de gestión, tenemos que conectarlo con la planificación, como los dije. Evaluar las condiciones agroecológicas, si son positivas o negativas, saber muy bien qué es lo que exige el cultivo, tener en cuenta el tipo de material de siembra que vamos a llevar a campo, hacer un trabajo eficiente de viveros, el manejo del vivero, todo lo que tiene que ver con la preparación del suelo, todo lo que tiene que ver con el espacio poroso, todo lo que tiene que ver con hacer aullados, no tan chicos, no tan pequeños, huecos para instalar los plantones, las plantas, que no sean tan pequeños porque cuando son muy pequeños y el suelo es franco, arcilloso o es un suelo que tiende a compactación, las raíces de esos plantones chicos van a sufrir demasiado y va a ralentizar su desarrollo y su capacidad de absorber elementos minerales y allí las plagas, las enfermedades le ganan el cultivo. Hay que definir lo que es el trasplante, el control de maleza, el manejo de gestión de la sombra, gestión de la poda, la selección de la nutrición, el control de enfermedades y el protocolo de cosecha y post cosecha. Es decir, tenemos que segmentar todo, desmenuzar todo y evaluar cada punto. ¿Para qué? Para una mejor producción. Por ejemplo, acá todo lo que hemos visto se puede, digamos, segmentar de una manera más práctica. Es bastante complejo verlo de esta manera en manejo del suelo, variedades mejoradas y fortalecer las capacidades de los agricultores y análisis de mercado. Cuando yo manejo suelo, estoy también controlando plagas y enfermedades. Cuando yo manejo suelo, estoy gestionando floración, estoy gestionando producción. Cuando yo trabajo con variedades mejoradas, variedades que se adaptan, estoy trabajando en los términos de la respuesta al cambio climático.
Y cuando yo fortalezco la capacidad de los agricultores, estoy haciéndoles ver la necesidad de evaluar, de trabajar todas las variables características. Es decir, ya acá el agricultor va a entender que necesita hacer un mejor manejo integrado de plagas y enfermedades, aprender técnicas de poda. Entonces, en lo que tiene que ver con el desarrollo de escuelas de campo, de capacitación, necesitamos trabajar quizás estos 4 puntos, comenzando con el manejo del suelo, que es una de las variables más significativas, que más impacta en producción. Entonces, yo les mostré como 40 indicadores de gestión. Ingeniero, eso es mucho. Bueno, ustedes pueden trabajar con el número de árboles vivos y útiles por hectárea, evaluando la eficiencia productiva de los árboles, el número de frutos y calidad del árbol y la plantación en kilogramos por hectárea y el grado de deterioro de la plantación. Pueden trabajar con estas 3 variables, son las más importantes. Es decir, mantener un número de plantas vivas, productivas y evaluar el número de mazorcas por planta para ir midiendo las respuestas de ese cultivo. Entonces, el número total de frutos de mazorcas por árbol, miren ustedes, deficientes de 0 a 30, normales de 31 a 50, buenas de 51 a 99 y excelentes superior a 100. Es decir, es para nosotros poder evaluar los resultados. Es decir, de esta manera nosotros vemos, oye, ando bien, ando mal, ¿qué estoy haciendo mal? Es decir, nos hacemos preguntas y nosotros mismos nos respondemos. O con nuestro asesor o con la cooperativa, la asociación, nos asinceramos. Es importante, yo tuve la oportunidad de trabajar con unos norteanos y algo que aprendí de ellos es la seriedad en la gestión. En nuestra cultura latinoamericana, nosotros muchas veces tapamos cosas que andan mal por vergüenza, por miedo, por pena, pero por eso no se mejora. Necesitamos entender, oye, cuando algo anda mal hay que hacerlo público. Y así lo mejoramos, pero si lo ocultamos, si lo tapamos, si colocamos excusas, pues allí no hay. En otras culturas, cuando uno asume la culpa, te llaman valiente. Lamentablemente en nuestra cultura, cuando uno asume la culpa, le llaman tonto. Entonces, imagínense ustedes cómo andamos nosotros. Es importante que nos asinceremos nosotros mismos como agricultores o como técnicos y trabajar en base a esta realidad. Si mis plantas son deficientes, si el número de frutos está en 20, en 15, no me puedo engañar. Yo tengo que decir, oye, necesito aprender, necesito capacitarme, necesito mejorar la nutrición, la fertilización, necesito cambiar esas plantas, necesito mejorar en términos de poda. ¿Por qué? Porque estoy ocupando un espacio y yo puedo hacer de ese espacio algo más rentable, pero necesito capacitarme, necesito conocer. Bien, y parte de conocer, o lo que yo siempre hago hincapié, lo que yo siempre relaciono, los términos de rentabilidad, de respuesta de un cultivo, tiene que ver con material genético y el suelo, lo que está en el suelo, lo que yo aplico al suelo. Y una de las maneras de yo poder medir lo que estoy haciendo en términos de gestión del suelo es el análisis de hoja, es las calicatas, es evaluar el desarrollo radicular, es evaluar la sanidad del cultivo, porque si el cultivo está bien fertilizado, cultivar una plantación constantemente con hongos es porque está mal fertilizado. El hongo avanza porque las hifas logran insertarse dentro de la estructura vegetativa porque la pared celular está débil. Pero ingeniero, yo estoy fertilizando, sí, pero la materia orgánica está baja. Ingeniero, estoy fertilizando, sí, pero la capacidad de intercambio catiónico está baja. Ingeniero, estoy fertilizando, sí, pero la humedad del suelo no es la correspondiente. Los elementos minerales viajan o se toman desde la raíz los toma desde el suelo solubles. Si no hay humedad, no hay toma de elementos minerales. Entonces, no se trata de lo que yo aplico, se trata de la asimilación del elemento. Y también, por supuesto, ojo, los sumideros de energía, ojo, el rejuvenecimiento por medio de las podas. Ingeniero, hice podas, pero ello fue peor de la enfermedad. Mire, se enfermó, sí, pero no desinfectaste las herramientas. Entonces, tenemos que tener el protocolo. Una opinión muy mía, como asesor, como agrónomo,
es que uno de los grandes problemas de la agricultura es que no trabajamos con protocolo, trabajamos solamente con guías. Y las guías son ya periódico de ayer. Las guías son periódico de ayer. Necesitamos marcos de comparación en sistemas de gestión. ¿Por qué? Porque hoy en día hay mucha información, pero necesitamos estructurar esa información. Entonces, miren ustedes, las preguntas, las grandes preguntas. A mí me gusta mucho enseñar a preguntar. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué reactivar plantaciones que han sido abandonadas? Ojo, no es lo mismo por qué que para qué. Presten atención allí, mis estimados. Si yo les pregunto por qué corregir problemas causados por factores naturales, no es lo mismo que preguntarle para qué corregir problemas causados por factores naturales. ¿Por qué rediseñar la arquitectura del árbol? ¿O para qué rediseñar la arquitectura del árbol? ¿Por qué hacer más competitivo el sistema? ¿O para qué hacer más competitivo el sistema? Los por qué nos ponen en la situación actual y los para qué nos ponen en la situación futura. Entonces, si yo soy agricultor, tengo que aprender a mirar atrás los errores, tengo que aprender a mirar al futuro para ver dónde voy y tengo que mirar a la hora para ver dónde estoy. Tomar un lápiz, tomar un cuaderno, comprar un cuaderno, invertir en un cuaderno, invertir en un lápiz que apenas cuesta 2 soles, un bolígrafo y anotar, escribir, ir al campo, contratar a un agrónomo, un técnico y de esa manera tener guías de referencia para evaluar monilia, para evaluar escoba de bruja, para evaluar mazorca negra, porcentaje de infestación, cómo controlo, por qué se infestó, qué está sucediendo en el suelo. Presten atención acá. A mí me gusta mucho decir cosas que nadie dice porque hay personas que a veces les da temor decir algunas cosas, pero yo lo voy a decir. A mí me da tristeza, no encuentro qué otra palabra decir, ver algunos campos infectados con monilia y esa cantidad de cáscaras en el suelo que según se colocan en el suelo porque generan un aporte de elementos minerales, pero ese aporte es sumamente bajo, sumamente bajo. En cambio, es decir, es más lo negativo que lo positivo, porque en cambio esa cantidad excesiva de mazorcas en el suelo, lo que son es habitáculos, hábitat, escondites para las esporas. Entonces, nosotros tenemos que entender los por qué y los para qué. ¿Por qué tienes esa cantidad de mazorca allí en el suelo? No, ingeniero, porque un ingeniero vino y me dijo que eso aporta elementos minerales, que aporta materia orgánica. Mentira no es, pero ¿valdrá la pena tener esa escondite de esporas allí porque aportas elementos minerales? Y ok, ¿cuándo el ingeniero te dijo eso? No, hace 20 años, le dijo a mi papá. Imagínense ustedes, hace 20 años. Entonces, nosotros necesitamos entender por qué hago eso y para qué lo hago. Ingeniero, ¿qué será bueno para controlar este hongo? Estoy aplicando tricoderma y cuando evalúas el hongo está sumamente avanzado en el campo. No, me dijeron que tricoderma no funciona. Tricoderma funciona, pero hay que aplicarlo en preventivo. El tricoderma es muy bueno. Beauveria, bacillus, todo lo que tiene que ver con
productos biológicos son muy buenos, pero en preventivo. Entonces, por eso siempre o casi siempre hacemos las cosas mal porque no sabemos calibrar la naturaleza del producto con el nivel de urgencia. Y como no planificamos, siempre hay urgencia. No se preocupen que mañana vamos a hablar de enfermedades. Solamente la clase de hoy lo que quiero es que ustedes queden con la expectativa para mañana, para que así podamos nosotros evaluar lo que anda mal en nuestra concepción, en nuestra visión como agrónomos, como agricultores, para poder entender mejor la dinámica de manejo de un cultivo. Ok, hemos hablado sobre la importancia de la planificación, la importancia de la presupuestación, la importancia de la materia orgánica. La materia orgánica enriquece las propiedades físicas, las propiedades químicas y las propiedades biológicas de un suelo. Aporta elementos minerales, ayuda a lo que es el espacio poroso, mejora la carga aniónica. ¿Y por qué no lo aplicamos en suficiente cantidad de ingeniero? Porque es muy caro. Es muy caro, hay que comprar lo que venga de la costa. Oye, pero nosotros mismos lo podemos producir. Compramos el estiércol, compramos la cascarilla, compramos las harinas de roca, compramos la melaza, que es barata, compramos los microorganismos, saccharomyces, bacterias acidolácticas, lo enriquecemos y lo trabajamos y producimos nuestro propio bocache. Es decir, no lo aplico porque es caro, pero yo mismo lo puedo producir y si yo lo produzco, el costo va a ser más bajo. ¿De qué debo de estar atento? Al tiempo, unos 6, 7 días, temperatura ideal de 40 a 50 grados Celsius, voy dándole vueltas, voy evaluando y tiene muchísimos beneficios para nuestra plantación de cacao. Ojo, presten atención, la materia orgánica es importante aplicarla a nuestro suelo. Ingeniero, pero mi suelo tiene 4% de materia orgánica. Sí, pero recuerda que no solamente es el porcentaje de la materia orgánica, es el número de cepas de unidades celulares por gramo o por centímetro cúbico que tiene que estar superior a las 50.000 por gramo o por centímetro cúbico para que ese suelo tenga suficiente actividad microbiológica. También lo que es la poda. Cómo podamos, cómo gestionamos la sombra, cómo hacemos nuestra plantación, cómo elevamos productividad a partir de la correcta poda de formación, la poda de mantenimiento, lo que es la poda de sanidad, cómo promovemos ese protocolo de implementación en campo. Es fundamental a sincerarnos. Hay que rehabilitar muchas plantaciones. Hay plantaciones que hay que rehabilitarlas porque están muy viejas, están muy desgastadas. Entonces es importante hacer podas que nos ayuden a rehabilitar por completo el campo. Entonces, bien, presten atención acá. Algo que yo aprendí en lo que tiene que ver con gestión del conocimiento, tiene que ver con la estructura de lo que nosotros perseguimos. Hay que saber los por qué, los para qué y qué debemos hacer. Qué debemos de hacer en una plantación de cacao para una muy buena cosecha? Podar y mantener buena aeración en el campo. Una poda regular para reducir la humedad y mejorar la circulación del aire. Otro punto tiene que ver con inspeccionar, monitorear y eliminar los frutos enfermos, recolectar y eliminar los frutos afectados para evitar la propagación. Todo lo que tiene que ver con la búsqueda de un buen drenaje, evitar los encharcamientos, mantener el suelo limpio y cubierto, retirar hojas y frutos caídos y usar cobertura vegetal, no mantener cáscaras allí con momilia. Hay que limpiar el campo, campo limpio. Hay un proyecto por allí que se llamó Campo Limpio. Monitorear
y actuar a tiempo. Es decir, hay que revisar el cultivo frecuentemente y aplicar tratamiento preventivo recomendado. Bioprotectantes, fertilizar bien, aplicar bioestimulantes, muy, pero muy importante. Las infestaciones por comunilia son ¿por qué? Por no podar a tiempo, por campos con mucha humedad, campos con mucho sombreamiento, campos que lamentablemente están mal fertilizados. Y también hay o existen pequeños aliados que hacen posible grandes cosechas. La polinización permite que las flores de cacao se conviertan en frutos. Entonces, hay agentes polinizantes que viven en los ambientes sombreados de los cacaotales. Entonces, son importantes porque aseguran una buena formación de fruto, mejoran la calidad y cantidad de la cosecha, son esenciales para lo que es reproducción natural del cacao y por ende el trabajo es proteger. Entonces, hay muchas variables como ustedes han visto. Miren que no hemos profundizado en ninguna. Si profundizamos en todas, necesitamos la especialización. Les invito a que participen. Son 6 sesiones. Ahí vamos a estar profundizando en cada punto para que así ustedes puedan tener una lectura completa de lo que es este importante cultivo. Lo que es cacao y café se apuntalan en los próximos años a ser cultivos cada vez más importantes en términos de commodity, en términos de rentabilidad. Ok, presten atención allí. Eso que ustedes ven, presten mucha atención, por favor, quédense, no se vayan, atentos, atentos a lo que estamos acá hablando, vamos por parte. Eso que ustedes ven allí es una célula vegetal. Esa célula vegetal es la que va a estar multiplicándose para formar tejidos. Esos tejidos, por ende, van a hacer que pues la planta tenga un buen desarrollo y por ende nosotros tengamos una buena rentabilidad, pero todo inicia acá, en la célula. Esa célula necesita agua, necesita elementos minerales y dependiendo de la carga de agua, de la humedad que tenga y dependiendo, por supuesto, de los elementos minerales, la estructura va a ser más fuerte. Esa estructura va a ser más fuerte siempre y cuando, por ejemplo, elementos como el calcio estén en suficiencia en la pared celular, elementos como el silicio en la membrana plasmática, elementos como el potasio en la vacuola, elementos como el fósforo en lo que es la mitocondria, en el aparato de Golgi. Entonces, necesitamos entender que los elementos minerales cumplen un rol o una función celular y por supuesto el agua. Entonces, si no hay insuficiencia, la célula no va a estar o no va a tener esa carga de elementos, por ende va a ser muy débil para que los patógenos, para que las hifas de los hongos colonicen y penetren la pared celular. Otro punto tiene que ver con la producción de fitoalexina. ¿Sabían ustedes que la plaga cuando muerde en su aparato bucal, bien sea cortador, lamedor de sifón, lamedor de esponja, cuando se busca alimentar, la planta puede producir una sustancia repulsiva, pero cuando hay deficiencia de elementos, la planta no produce esa sustancia repulsiva, producto de la síntesis enzimática de ácido abscísico, ácido amónico, se produce esa sustancia repulsiva a nivel celular, pero cuando no está bien fertilizada, no pasa nada. Otro punto tiene que ver con el estrés medioambiental. Entonces, ¿por qué no aplicas bioestimulante para que la planta se adapte mejor al estrés ambiental y responda? No, porque es que el biofertilizante es muy caro. Ustedes mismos lo pueden producir. Miren ustedes, 10 kilogramos de estiércol fresco, 5 kilogramos de material vegetal, 1 kilogramo de melaza, 100 gramos de levadura, agua limpia, 100 litros, y nosotros podemos producir un biol. El biol tiene beneficio. Ayuda a activar la vida microbiana del suelo, mejora la estructura del suelo y la fertilidad, fortalece las plantas y aporta lo que es la generación de resistencia. Entonces, nosotros a nivel de cooperativa, asociación, grupo de agricultores, tenemos que apostar, tenemos que recomendarles que ellos mismos puedan elaborar
sus biofertilizantes sólidos, sus biofertilizantes líquidos, que ellos mismos puedan formular y por qué no vender. También, también, todo lo que hemos estado hablando, todo lo que hemos estado nosotros invirtiendo en tiempo, y les felicito por estar allí atentos, tiene que ver con llegar a un resultado. Un cacao bien manejado puede llegar a 2.500 kilogramos. ¿Qué necesitamos? Alta densidad, poda constante, nutrición óptima. Para ello hay que planificar diseño y densidad, poda tecnificada, cuál va a ser la nutrición integral y cuál va a ser nuestro manejo sanitario, cuáles van a ser los costos, cuáles van a ser los tiempos, cuál va a ser el mercado, cómo nosotros vamos a desarrollar la estrategia productiva. Entonces será lo mismo tener una hectárea de cacao produciendo 800 kilogramos o produciendo 2.500. No va a ser lo mismo. Entonces, el nivel de esfuerzo de qué depende? Del presupuesto y de las ganas. Muchas veces hay agricultores que tienen presupuesto pero no tienen ganas. Hay otros que tienen ganas pero no tienen presupuesto. Pero nosotros, como agrónomos, como asesores, necesitamos mostrar. Necesitamos mostrar que existen los medios para poder alcanzar ese tipo de rendimiento. Ahora, si el problema es los costos, hay maneras de disminuir costos. Si el problema es la falta de conocimiento y maneras de capacitarse, como por ejemplo en lo que es las 6 sesiones que vamos a tener de especialización, eso nos va a ayudar a nosotros a entender cómo hacer, qué hacer y qué tener. Es decir, nos va a ayudar a programar incluso presupuesto. Entonces, la productividad y calidad en el campo dependen de múltiples variables, entre ellas entender la dinámica fisiológica del cultivo en el tiempo. Es decir, todo lo que tiene que ver con los protocolos de instalación, de manejo, de podas, y además eso va a estar afectado por la respuesta de la planta. La planta va a responder a qué? Al factor ambiental, a su composición genética, pero al manejo, también al manejo que nosotros le vamos a dar. Entonces, el crecimiento, el ritmo de crecimiento de tallos, hojas, floración, capacidad fotosintética, va a estar relacionado con qué? Con los niveles productivos que nosotros estamos apuntalando. Y hoy en día, el gran enemigo es el clima. La planta está interactuando con un medio ambiente altamente variable y necesitamos elevar los niveles de importancia de la bioestimulación, la biofertilización, que quiere decir que cada mes nosotros deberíamos de aplicar algas, cada mes deberíamos de aplicar bioestimulantes, cada 3 meses deberíamos de aplicar ácidos húmicos y fúlbicos. ¿Para qué? Para promover desarrollo radicular y para promover defensas naturales y para promover adaptabilidad por parte del cultivo. Entonces, bien, mis estimados, vamos a dejarlo hasta acá. Hay 580 conectados. Quiero responder consultas, quiero responder preguntas. No sé si van a encender el audio o voy a estar leyendo. No sé, escríbeme por favor acá en WhatsApp si van a encender el audio o leo las consultas para poder responder acerca de todo lo que ustedes han estado escuchando en esta noche. Un Ingeniero saludo con Pablo, todos. ingeniero Sí, dime, Pablo, si estimado. normal podríamos habilitar los audios también. Podrían levantar la manito para poder brindarles audio y si no, ya pues el chat, Sí, ingeniero. por audio sería muchísimo mejor que yo estar leyendo la pregunta. Avanzaríamos más rápido. A ver, aquí tenemos, a ver, Richard, adelante, Richard Delgado o Andreina, adelante, activen su audio. Hola, buenas noches, ingeniero. ¿Se me escucha? Sí, la escucho perfectamente. Buenas noches. Una consulta respecto a la producción que usted dio, el nivel de producción deficiente, normal, bueno, excelente, dio un número total de frutos. Yo me guío, por ejemplo, en mi plantación 30 frutos que 30 frutos en cosecha, o sea, al momento de cosechar maduros, digamos, ¿no? Porque se Sí. supone que van a haber diferentes estaciones el fruto. A eso me refiero. La cantidad de frutos, en qué estadio.
Sí, sí, en ese caso es importante que ustedes evalúen en los diferentes estadios. Por ejemplo, una planta madura puede estar produciendo en promedio 20, 40 mazorcas, 50 mazorcas en promedio. Entonces es clave que ustedes puedan tener en cuenta el tipo de producción que están teniendo, si es alta, media o baja. Entonces, por ejemplo, va a depender mucho de lo que es el tamaño de la mazorca. Hay casos donde hay mazorcas que tienen un buen nivel, un buen tamaño, y quizás el número de mazorcas es menor. Entonces, en ese caso, es clave que ustedes puedan evaluar, contabilizar el número total de mazorcas, el número total de mazorcas y el número de entrada de mazorcas en las primeras cosechas. O sea, ir midiendo incluso por tiempo, sería mejor, por flujo de cosecha, evaluarlo. Otra consulta. Hola, Inge, buenas. Sí, buenas, saludos. Dime, estimado. Sí, sí, de aquí en Lambayeque. Una consulta, mire. Bueno, he visto cacaos en Payanca, en Motupe, Porto Reñafe, Sí, Jaén. Eh, yo lo que quería preguntar es sobre el mejor cacao, ¿va de acuerdo a la altura de la zona, como el café, o puede dar en el cacao, un mejor cacao en cualquier tipo de altitud? mira, la calidad depende no solamente incluso del manejo agronómico, sino también del beneficiado. Depende mucho, por ejemplo, en primer lugar, de la genética, depende también de lo que tiene que ver con el ambiente, ahí entra lo que estás diciendo, la altitud, y también del proceso de post cosecha. O sea, no depende solamente de la altitud, depende de la respuesta del tipo de material que estás colocando en esa altitud. Y también de lo que tiene que ver con el proceso de fermentación, de secado. Eso es clave para poder desarrollar buenos precursores de sabor y sobre todo eliminar la astringencia. Entonces, eso es clave para tener buena calidad. Son tres variables: genética, condición climática, altitud y, por supuesto, lo que es post cosecha. Otra consulta, por favor. Adelante, Edi Luz. Sí, le saluda Eddie Camacho de la provincia de Virú, región La Libertad. Bueno, yo ingresé a este tutorial por la cuestión de que estoy interesada en poder instalar, ¿no?, cacao en una de mi parcela, ¿no? Sí. Pero quisiera saber, exclusivamente yo estoy en la costa, y qué variedad se adecuaría a esta zona, ¿no? Y sobre todo, escuché también en el desarrollo del temario que señalaba que cuando se instala la plantación tiene que ir acompañado de otro cultivo en asociatividad, ¿verdad? Que puede ser el plátano y no sé qué más mencionó. Por otro lado, Forestales, para la sombra. forestales. Sí. ¿Hasta qué Para- tiempo deben estar instalados, por ejemplo, este tipo de árboles? ¿Es permanente o solamente hasta que desarrolle la planta? No, Es no, por, mira, ahí tú vas a tener dos tipos de sombra: sombra ya, temporal y sombra permanente. ya, Sombra temporal es la de un cultivo acompañante. ya, Esa sombra temporal del cultivo acompañante es para proporcionarle sombra a la plantita, al plantón de cacao recién instalado. Y la sombra permanente puede ser preferiblemente un forestal o un árbol que proporcione sombra. Ese árbol va a poder sostener los términos de porcentaje de sombra cuando el árbol, cuando la planta de cacao esté adulta y esté en plena producción. Respecto a lo que has dicho de qué material podría ser mejor, en ese punto podría ser el cacao blanco de Piura o un criollo. cacao blanco o criollo, ¿no? Sí, el blanco de Piura o el criollo. Ah, no Pero, se inserta el cacao en este caso. claro, podrías Porque, injertarlo, por supuesto. porque mencionaban una variedad CCN, algo así, 50 o 60. Sí, el CCN 51, pero bajo esa condición de costa no lo recomiendo. No produce. No, no, no. Ah, ya.
Sí. Otra Otra cosa, ¿a consulta, qué por edad, favor. por ejemplo, se empieza la poda? Después de instalada la planta, ¿a qué edad se hace la primera poda, no? Y, por Mira, ejemplo, en el caso del cultivo permanente, que dice el forestal permanente, ¿a qué distancia se debe sembrar de la plantita, ¿no? Del cacao. mira, en ese punto, lo que es poda de formación en cacao puede estar iniciándose a los... Eso va a depender de la adaptabilidad y el desarrollo. Puede ser a los 3, 4 meses después del trasplante en campo definitivo, aproximadamente. Igual eso tiene que tener un criterio técnico, un criterio para irle dando esa poda, de ir generando esa poda de formación. Y respecto a la distancia, este cuadrito me gusta mucho, que lo colocamos en los slides. Disculpa, acá lo que es el distanciamiento. Aquí, así de esta manera podría ser, ¿no? 3 por 3 el cacao, 3 por 3 el plátano, es decir, estaría intercalado y cada 15 metros o cada 12 metros podría estar colocando la sombra permanente. Bien, otra consulta, por favor. Adelante, José. José, Mari, adelante. Mari, adelante. Active su audio. Buenas noches. Yo estoy de Puerto Maldonado. En la Sí, actualidad, yo adquirí una pequeña plantación que ya tiene 6 años de las plantas. Me sí. gustaría saber en cuántos años más o en cuánto tengo que ya reinsertar. No, mira, eso va a depender mucho del manejo que tú estás haciendo, eh, de la Es que tipo de sanidad que está. yo he comprado, ya la plantación tiene 6 años. O sea, yo ya la compré, una plantación de 5 hectáreas ya produciendo, tiene 6 años las plantas. Produciendo. ¿Y cómo van produciendo? ¿Han disminuido la producción? ¿Me escuchas? Sí. O sea, mira, La producción no es tan fuerte ya que lo han tenido dejado, se lo han tenido, ¿cómo se puede decir? Abandonado, ¿no? sí, Están plantas grandes, ya son más de 4 metros, 5 metros que están las plantas. Entonces me sí. gustaría saber qué puedo hacer en ese caso. Mire, puede ser injerto por chupones basales, en ese caso, injerto por chupones basales, pero esa decisión va a depender de cómo esté rindiendo, o sea, cuánto estás produciendo por planta. Si la plantita, porque estuvo abandonada, si el árbol, si la planta estuvo abandonada por mucho tiempo y la producción está muy baja, entonces quieres rejuvenecer, puedes hacer, digamos, o sea, si tienes problemas por vejez, por enfermedad, por descuido, por abandono, es importante lo que es la técnica del injerto en chupones basales, independientemente de la edad. Eso no va a depender mucho de la edad, va a depender sobre todo del manejo y del cuidado que haya tenido el árbol, la planta. Ya, gracias, Anota, injerto por chupones basales. Otra consulta, gracias. por favor. Otra consulta. Yo, Sí, dime, hola, estimada. Dime, sí, te ¿qué tal? escucho. Buenas noches. Buenas Sí, noches, bueno. ingeniero. De Morropón, Piura. Ah, Mire, mira, yo qué bien. tengo un vivero con semillas de una parcela demostrativa de exportación, lo he hecho desde cero, Sí, pero evaluando el suelo es un poco arcilloso. Entonces, me han recomendado los técnicos de que a la hora de hacer el hoyo para pasar a campo la planta, bueno, previo se hace un diseño del terreno por la misma tablita que nos ha enseñado ahí. Sin embargo, también hay que dejar para el camino, algo así, ¿no? Un espacio. sí. Pero el punto de mi pregunta es, en el hoyo se me recomienda primero cal, luego fosfato diamónico, Fosfato luego la diamónico. tierra, ajá, y luego la tierra y luego la plantita. ¿Usted Sí. cree que está bien eso? Disculpe, que aproveche. Sí, claro, es parte de las recomendaciones. Y materia orgánica no te colocaron.
No escuché materia orgánica. Eh, la materia orgánica, la tengo preparando acá en casa. Ok, pero ¿cuánto de Eh, materia orgánica colocaron? no me han dicho. ¿Sería necesario? Claro, por supuesto, es lo más importante. Claro que sí. Mira, cuando ustedes, presten atención, cuando ustedes ¿Qué iría vayan a primero, la instalar, materia orgánica? no, primero la cal, cuando ustedes, presten atención, vayan a instalar plantas de Ujú. frutales, cacao, café, es importante trabajar los términos de el factor limitante. El factor limitante lo corrige la cal agrícola para el caso de suelos ácidos y para el caso de suelos alcalinos el azufre agrícola. Y para el caso de la carga aniónica o el caso de compactación, e incluso me has dicho que el suelo es arcilloso, ¿no? Sí, sí, la compactación es Con uno de más los razón, problemas. Sí, ese sí, suelo ingeniero. necesita que tú hagas un aullado grande, no un hoyo chiquitito de 20 por 20 o 30 por 30, sino un aullado grande y coloques una cantidad significativa de materia orgánica que pueden ser 5, 6, 7, 8 kilogramos, materia orgánica de calidad, descompactada, compostada, para que así la planta pueda desarrollar en sus raíces. Por Entonces, acá, dime. disculpe, claro, disculpe, ingeniero, de cuánto por cuánto nos recomienda el hoyo? ¿De cuánto por cuánto nos recomienda el hoyo? Mire, puede ser 40 por 40 o puede ser 30 por 30, 35 por 35. El tema es que utilices una materia orgánica de calidad. Ok. Acá venden compost, ingeniero. Claro, Puede, compost, claro, compra el compost, pero que te den la ficha técnica y que de verdad sea compost, que no sea bamba. ok, Sí. ya. Otra consulta, por favor. Sí, ya. Adelante, Consultas, consultas. Jim Wilmer, adelante. Buenas noches. Sí, buenas Buenas noches, noches, estimados. ingeniero. Saludos. ¿Qué tal? Le hablo de aquí de Nueva Cajamarca, Wilmer Delgado, región San Martín. Sí, Eh, lo que pasa que aquí tenemos, por ejemplo, un problema con el tema del musgo que crece en las ramas, ¿no? En las ramas, sí, el tallo. Y a veces eso, usted sabe que eso implica un poco la pérdida de flores, porque eso no deja salir las flores nuevas, ¿no? sí. Y no sé qué recomendación nos daría para nosotros poder, o hay algún agroquímico que podamos utilizar o tendremos que hacerlo, porque mayormente se le quita así manualmente, ¿no? Que es lo Claro. más prudente y sano, como se dice, ¿no? Sí, ¿Qué sí, sí, nos claro. recomendaría? Mira, en ese caso, por supuesto, está eso primero que has dicho, lo que es el control manual, ¿no? Una limpieza Ujú, periódica, raspando suavemente el tronco. Otro claro. es la poda de copa y mantenimiento, que es eliminar las ramas innecesarias en el árbol de cacao y Ujú, regular lo que es la sombra. claro. Y otro, y otro puede ser puedes utilizar quizás vinagre blanco diluido para secar el musgo, vinagre Ya, blanco diluido para secar lo que es el musgo, eso te va a ayudar mucho. Pero ah, cuando hay exceso de musgo es porque está relacionado con la falta de poda, es porque hay exceso de claro. sombreamiento. Claro, eso y también hemos visto por el tema del clima, ¿no? Acá en nuestra zona, por ejemplo, Sí, como estamos cerca a cordillera, hay más humedad y aunque no tenga a veces mucha sombra o se pode bien, no, no, o sea, es un poco medio dificultoso porque sí o sí, a veces aparece, ¿no? Y eso es lo que la mayoría, por ejemplo, de agricultores, sufren con ese tema del musgo, ¿no?
porque usted sabe que el cacao es una planta que conforme va produciendo, también va floreando, van saliendo nuevas flores, y ese es el detalle a veces que un poco perjudica en el tema de producción y cuajado también, ¿no? Claro, pero mire, en ese caso yo te recomiendo mucho el control manual. Claro, eso Control es manual. lo mejor, la primera Sí. opción. Y que no te gane, pues, que no te gane. Ujú. Sí, porque Ah, hemos llegado a ver campos que, pucha, como le explico, es exageradamente ya sí. el tema del musgo, y a veces eso pues se ve Claro, reflejado que en la no te gane el producción. musgo, que no te gane el musgo y control manual y poda. Claro. Es más, si tú podas bien, no vas a tener tantos problemas con musgo, Ujú. independientemente de la humedad del ambiente. Bien, mis Claro. estimados, Ya. Muchas gracias, Inge. muchas gracias con cada uno de ustedes. Les habló Pablo Romero Ramos, invitándolos para mañana nuevamente a la misma hora para que puedan participar. Seguramente escriban allí en el chat, por favor, si les gustó o no la capacitación. Yo quiero saber si tengo que mejorar algo. Me gusta mucho autoevaluarme. Ojo, esta es una evaluación mía como, como agrónomo, no es para la academia. Por favor, escriban allí qué tal les pareció la presentación. Me gusta escuchar también alguna apreciación. Muchas veces no es lo que se sabe, sino cómo se dice lo que uno sabe. Es importante la pronunciación, el uso de la palabra, la entonación, no solamente el conocimiento. Muchas gracias con cada uno de ustedes. Que pasen una excelente noche. Les doy el pase a AgroCat Perú. Saludos con todos. Muchas gracias, ingeniero Pablo. A ver si también, ingeniero Pablo, se podría invitar a todos nuestros participantes para el curso especializado de manejo integral del cacao. Sí, claro, por supuesto. Les comento, mira, hoy hemos visto generalidades, hemos visto los puntos más importantes, pero como ustedes se han dado cuenta, no hemos profundizado. ¿Por qué? Porque necesitamos de más tiempo para poder profundizar en bioestimulación, para poder profundizar en podas, para poder profundizar en el protocolo de siembra, para poder profundizar en el protocolo de vivero. Necesitamos más tiempo. Por ende, les invito a que puedan participar en el curso de especialización, que son 6 sesiones. Y en la última vamos a cerrar con teniendo todo ese conocimiento con los procesos de mejora, para que así ustedes puedan, si son asesores, puedan mejorar sus asesorías. Y si son agricultores, ustedes mismos puedan evaluar lo que les hace falta por ir corrigiendo en su campo por términos de importancia. Muchas veces lo más importante o lo que más se incurre en error es en el manejo de la fertilización. Les invito, participen. Muchas gracias, Muchas gracias. ingeniero Pablo. Hasta el día de mañana.